y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres. Martes 14 de marzo. Es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es uno de los textos que quizás es muy conocidos del Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Y es muy conocido porque nos presenta un tema que es muy importante y que se vuelve cada día una necesidad, el poder desarrollarlo, el poder tocarlo y obviamente el poder enseñar como base este mensaje de la palabra de Dios. Ahora, el relato de hoy comienza con el apóstol Pedro, cuando le pregunta al Señor y le dice: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y él mismo da una respuesta y le dice: hasta 7 veces. Ahora, debo recordarle que la pregunta del apóstol Pedro se debía a que dentro de la tradición de los ancianos en Israel, ellos habían establecido que había un límite en las veces que el perdón se otorgaba. Por eso es la pregunta de Pedro cuando él dice hasta 7 veces. Él no mencionó el número 7 al azar, eso es importante entenderlo, sino que él mencionara el número 7 respondía, insisto, a la enseñanza judía. Pues para ellos, recordemos, los números tenían mucho valor y significado. Y el número 7 es el número perfecto, ¿verdad? El número 7. Y ellos creían que al perdonar 7 veces ya se le había perdonado completamente.
A lo mejor Pedro, al escuchar la respuesta del Señor, pues se sorprendió, ¿verdad? Porque recordemos cómo el Señor le dijo, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Al decir 70 veces 7, el Señor estaba hablando de un perdón ilimitado, o sea, de un perdón más amplio. Pues recordemos que el Señor estaba usando ahora 2 números. Estaba usando el 7, que ya dijimos que es el número perfecto, pero estaba también usando el 10, que es el número completo. Así entonces, lo que el Señor estaba diciendo o le estaba respondiendo al apóstol Pedro es que el perdón debe de otorgarse completo e ilimitado. O sea, hermanos, en otras palabras, nosotros estamos llamados a perdonar siempre. Y no importa cuántas veces le ofendan, siempre debe de perdonar. Ojo, y esto es importante, cuando le pidan perdón. Ahora, este texto, como le digo, es uno de los textos pues que es muy conocido, pero muchas veces, a pesar de que es muy conocido, es muy mal interpretado, porque en muchas ocasiones se enseña que el perdón hay que darlo ilimitadamente, que hay que perdonar siempre, pero aun cuando es cierto, el Señor habló de que el perdón tiene que ser completo, el perdón tiene que ser perfecto, el perdón, hermanos, tiene ciertos parámetros en los cuales puede darse o en los cuales puede evitarse o impedirse. Ahora, veamos así rápidamente algunos de ellos, pero iniciemos preguntándonos, ¿qué es el perdón? Porque mucha gente, fíjese, confunde el perdón con el olvido, confunde el perdón con el ignorar el problema, muchas veces confunde el perdón con otras cosas. Ahora, puedo entonces recordarle que el perdón es el acto de amor más grande. O sea, perdonar es dejar libre a una persona que nos ha ofendido y que nos ha causado, pues, profundas heridas. Perdonar, podemos decir, que es renunciar a la venganza por la ofensa que hemos recibido. O sea, eso es el perdón. Y es importante cómo el perdón, hermanos, se debe de dar, o más, sí, se debe de dar cuando es solicitado. O sea, yo siempre insisto en este punto con muchas personas, porque si alguien le ha ofendido y esa persona no le pide perdón, no le dé el perdón. ¿Por qué razón? Porque imagínense que alguien, ¿verdad? Voy a tratar de poner un ejemplo acá. Imaginémonos que una persona viene y le ofende a usted, pero una ofensa grave, ¿verdad? De esas ofensas hirientes. Pero viene usted y dice, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo pues no debo de guardar rencor ni resentimiento, así que yo lo perdono porque yo no quiero guardar resentimiento. Y va usted y se lo dice a él y le dice, mira, yo sé que me ofendiste, pero quiero que sepas que ya te perdoné. Esa persona se va a dar cuenta que a usted es muy fácil ofenderle. Y va a decir, bueno, yo ni le pedí perdón y él me perdonó. Y tenga en cuenta que si esa persona tiene la oportunidad, lo va a volver a ofender y lo va a volver a herir. Porque pudo entender que usted dio fácilmente el perdón. Ahora, ¿cómo funciona entonces? Cuando una persona ha ofendido a otra,
Y aquella persona se siente pues obviamente muy ofendida, va y le dice, ¿verdad?, que se siente mal porque obviamente pues él fue ofendido de parte de la otra persona y que él quiere pues que eso no siga, que no se desarrolle un problema más grande. Pero lo importante es saber si aquella persona, el ofensor, ¿verdad?, si el que ha ofendido está arrepentido. Porque si está arrepentido le va a decir, sí, mire, yo la verdad que, perdóneme, que yo no me di cuenta, yo fui un imprudente, etcétera, etcétera. Ahí aplica el perdón. Pero cuando una persona no pide perdón, no hay que darle el perdón. Ahora, el mejor ejemplo que le puedo poner sobre esto es Dios mismo. Dios no anda regalando perdones. Dios, y le puedo recordar con mucha seriedad, si usted no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Dios no lo va a perdonar simplemente porque, vaya, pues, yo soy perdonador, aunque usted no se arrepienta, yo ya te perdoné. No. Es necesario que el pecador se arrepienta. Recordemos, como dice la palabra, que todo corazón arrepentido y humillado, Dios no lo desecha. Ahora, es importante entonces cómo al recibir el perdón se debe también de dar, ¿verdad? Se debe de compartir. Ahora, un elemento también muy importante del perdón, hermanos, es que el perdón no es olvido. Hay gente que dice, es que fíjese que yo ya lo perdoné, pero no se me olvida lo que me han hecho. Y hermano, eso es normal. Hay gente que dice, es que mire, yo perdono, pero yo no olvido. Y eso es así. Y le recuerdo, el perdón no es olvido. De hecho, si un día usted se le olvida todo, preocúpese, porque eso significa que tiene problemas mentales, ¿verdad? Significa que usted está padeciendo de Alzheimer o de alguna enfermedad de la memoria. Porque usted siempre va a recordar lo que le han hecho. O sea, usted nunca va a olvidarlo, pero a lo mejor usted va a estar siempre consciente de que esa persona le hirió, le dañó, le ofendió. Ah, pero entonces usted me dirá, pero ¿y entonces cómo puedo saber si he perdonado a mi prójimo que me ofendió? Bueno, la manera más clara es si al recordar la falta, si al ver a la persona que le ofendió, usted ya no siente enojo, ya no siente rabia, ya no siente ira, ya no siente sed de venganza con esa persona. Pero si usted, inmediatamente usted ve a la persona que le ofendió, usted siente rabia y siente ganas de agarrarlo del pelo, eso significa que usted todavía no lo ha perdonado. Pero si usted dice, fíjese que fulano pues a mí me hizo mucho daño, pero pues pudimos hablar, resolvimos el problema y pues ahora pues yo lo veo, yo no siento enojo, al contrario, me siento pues en paz con él o con ella. Esa persona ya ha perdonado, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, otro elemento del perdón es que el tema que ya se ha perdonado no se vuelve a mencionar. Y esto va para los esposos, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hoy vienen y tocan un tema X que les está afectando? Ellos vienen y lo desarrollan, llegan a un acuerdo. La esposa le dice, ok, pues te perdono, no te preocupes, mi vida, mi amor, etcétera. Y dice el esposo, bueno, qué bueno que ya hablamos, aclaramos la situación, qué bueno que el problema ya se resolvió. Pero mañana tienen otra dificultad y en ese enojo viene la señora y vuelve a sacar el problema que ya hablaron y que ya se perdonaron. Eso es incorrecto y no es adecuado. Porque si usted ya perdonó algo, si usted ya resolvió algo y usted ya lo dio por cerrado, hermano, eso no vuelve a salir a la luz, ¿verdad?
O sea, al perdonar debemos de pasar la página. Debemos de pasar la página. No podemos estar recordando ofensas que ya han sido perdonadas. Ahora, la falta de perdón, fíjese, es lo que está provocando niveles exagerados de violencia en nuestra sociedad. Vemos hoy en día cómo hay asesinatos, actos de violencia, ¿verdad? Muchos actos de intolerancia. Se está dando por la falta de perdón, y eso es todos los días. Hoy es bastante común ver personas en el tránsito, en el tráfico del día a día, ¿verdad? Bajarse de sus vehículos y agarrarse a golpes. ¿Por qué? Tal vez por una palabra que se dijo, por altos niveles de violencia, altos niveles de intolerancia. Vemos ahora familias divididas, vemos comunidades divididas, vemos sociedades divididas por la falta de perdón. Ahora, el mundo piensa que el que perdona es débil, piensa que el que perdona es cobarde, pues para el mundo lo que existe, le puedo recordar, es la venganza, ¿verdad? O sea, el mundo no conoce el perdón, conoce la venganza. Pero el Señor nos enseña a perdonar, pues Él perdonó siempre a su pueblo y nos enseñó que vengarnos, o sea, que la venganza no es del pueblo de Dios, que la venganza no es correcta para los hijos de Dios. Ahora, alguien dirá, pero es que es difícil perdonar. Y yo le puedo recordar que es cierto, fíjese. Pero yo también le recuerdo, mire, cuando se le haga difícil perdonar, piense cuántas veces Dios le ha perdonado a usted. O sea, piense cuántas veces Dios le ha perdonado. Y ahí usted va a aprender que el perdón verdaderamente, que ya lo hemos recibido, lo podemos compartir. Por eso, hermanos, mire, el perdón sana, el perdón restaura vidas, el perdón vivifica, el perdón nos hace feliz. Pues la falta de perdón en realidad es una ausencia del amor y presencia del odio. El amor todo lo perdona, dice Pablo. El amor todo lo cree. Y por eso es que es importante que nosotros podamos verdaderamente perdonar. Ahora, para que Pedro lo entendiera mejor, el Señor le cuenta una parábola, la cual se le llama la parábola del siervo despiadado. Y dijo el Señor, mire, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía mucho dinero, y como no tenía cómo pagar, se le perdonó la deuda. Pero este hombre al salir encontró a un compañero suyo que le debía poco dinero. Pero este no tuvo misericordia y no quiso perdonarlo, y fue y lo echó a la cárcel. Al ver lo ocurrido, nos dice el texto, sus compañeros se indignaron y le fueron a contar al rey. Este lo encaró y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda la deuda. ¿No debías tú también perdonar esto? ¿No debías tú también perdonar a tu consiervo? Pero esto, hermanos, es una apelación a la conciencia, porque el perdón le daba un compromiso moral, y por eso es de conciencia perdonar. Y dice el texto que enojado lo entregó a la cárcel, y termina el Evangelio diciendo, lo mismo hará mi Padre con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, hasta el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a través de la oración del Padre Nuestro que debemos nosotros de perdonar, así como Dios perdona nuestras culpas. Creo que los hijos de Dios no debemos de tener pendientes con nadie en el tema del perdón. Pero si de repente surgen algunas indiferencias,
Hoy es un buen día, hermano, para que pidamos perdón. Hoy es un buen día para reconocer que el perdón sana, que el perdón vivifica. Y si usted abre su corazón al perdón, es ahí donde usted va a poder recibir el derramamiento de la misericordia de Dios. El Señor, que es puro amor, ha obrado ya en nuestras vidas perdonando nuestros pecados. Hoy nosotros también podemos perdonar para que el odio, el rencor, la venganza, la ira, el enojo no sea parte de nuestras vidas, no nos esclavice, sino al contrario, para que la paz de Dios llegue a nuestros corazones y podamos ser libres para amar y libres para perdonar. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio.